variable, que es el x, y luego derivar el x con respecto a t, que lo estamos denotando por x punto. Luego derivar esta función que tengo con respecto a su última variable, que es el x punto, y luego derivar esta variable con respecto a t, ¿no? Que sale la segunda derivada de x. Ahora, como estoy considerando como hemos dicho que f solamente está dependiendo de x punto, en este caso, vamos a poner así, en este caso 1, vamos a ponerlo así, ¿no? En este caso 1, como f solamente depende de esta variable, explícitamente solamente depende de esta variable, ¿de acuerdo? Entonces, si depende exclusivamente de esta variable, vamos a tener que este resultado tiene que ser 0, el que ya tuvimos ahí, ¿no? Por eso lo decía, tenemos algo más que esto, ¿no? Vamos a tener que algo más que esto. ¿Por qué? Porque si ustedes miran, con esto no es suficiente, ¿no? Llegamos a una ecuación de este tipo y todavía sigue siendo complicado, ¿de acuerdo? Entonces, pero tenemos algo más. No hemos visto, no estamos incluyendo, en esta parte no estamos incluyendo que el f tampoco depende de t. Entonces, esa información tenemos que aprovechar. Entonces, y lo vamos a ver acá. Entonces, esta derivada es 0. Esta derivada también tiene que ser 0. Porque si el f no depende de t, tampoco la derivada parcial de f con respecto a x punto. Entonces, esto es 0. Lo de acá también es 0. También es 0. Entonces, lo que estamos vamos a poner así, todo esto vamos a poner un asterisco 1, todo este resultado. Entonces, de asterisco 1 se tiene solamente esto, que la segunda derivada parcial de x multiplicado por la segunda derivada parcial de f con respecto a x punto, esto tiene que ser 0. Es lo único que nos está quedando. Esto se anula, solamente queda esto. Bueno, entonces aquí tenemos dos posibilidades: que la segunda derivada de x con respecto, la segunda derivada de x sea 0, o la segunda derivada parcial de f con respecto a x punto sea 0. Porque finalmente tengo que el producto me da 0. Si ocurre esto, si tenemos esto, puedo concluir que f tiene esta forma, ¿no? F tiene una forma, un alfa, digamos así, un alfa por x punto más beta. Si hago la derivada de f dos veces con respecto a x punto, llego a 0. Entonces de ahí podríamos decir lo siguiente, ¿no? Podríamos decir lo siguiente: mirar la forma que tiene mi función, en este caso, ¿no? Mirar la forma que tiene mi función. Si mi función tiene esta forma, ya sabemos que la función solamente depende de x punto, nada más. ¿Ya? Estamos en este caso, la función solamente depende de x punto. Si mi función f tiene esta forma, entonces se supone que la segunda derivada con respecto a x punto me va a dar 0 y se va a cumplir esta ecuación. O sea, se va a cumplir que este producto me va a dar 0, indistintamente de quién sea el x o el x punto. Indistintamente de qué forma tenga el x
indistintamente de qué forma tenga el x, si tiene esta forma, su segunda derivada me va a dar 0 y todo esto se va a cumplir. ¿De acuerdo? Entonces, cualquier x que cumpla esta condición, ¿qué condición? Que en t sub 0 sea x sub 0 y en t sub 1 sea x1, va a resolver el problema. A ver, si me dejo entender. Si la función f que tengo en la integral, depende de x, solamente de x puntos, y tiene esta forma lineal, cuando yo le aplique la ecuación de Euler, se va a cumplir. Se va a cumplir la ecuación de Euler, indistintamente de qué forma tenga el x. Si el f tiene esta forma, la ecuación de Euler se va a cumplir. ¿De acuerdo? Entonces, cualquier x que cumpla estas condiciones, resuelven el problema. Aparentemente resuelven el problema porque, repito, esta ecuación de Euler es una condición necesaria. Si el f tiene una forma distinta a esto, entonces la segunda derivada con respecto a x punto no va a ser 0. O sea, va a ser diferente de 0. Pero yo tengo que el producto tiene que ser igual a 0, entonces la única opción que queda es esto. ¿De acuerdo? Esas serían las conclusiones en este caso. Puede ser así. Si f es igual a un alfa por x punto más beta, entonces cualquier x que satisface x en t sub 0 igual a x sub 0 y x en t sub 1 igual a x1 es candidata a resolver el problema. Cuando se dice candidato se refiere a que estamos solamente con argumentos de una condición necesaria. Si mi función integral solamente depende de x, si la función integral solamente depende de x punto, solamente depende de x punto, y f es diferente de esta forma, estamos frente al caso, recalcando esto, solamente estamos frente a este caso, y el f es diferente a esta forma, entonces la posibilidad que queda es que la segunda derivada con respecto a t, de x con respecto a t sea 0, la única posibilidad que queda. Y esto me lleva a que x tiene que tener esta forma. Tiene que ser eso. ¿Okay? Si la segunda derivada de x es igual a 0, entonces el x debe ser dos veces se integra y se tiene esa forma. ¿Está? Entonces, en el caso del ejemplo, ya tienen el caso 1 resumido. O sea, el caso 1 es más que esto. Yo de momento puse esto, pero es más que esto. O sea, el caso 1 es más que esta simple conclusión. ¿De acuerdo? Porque cuando puse esto no estaba tomando en cuenta que también hay otra información, que el f no está dependiendo del t. ¿De acuerdo? Entonces puedo extraer mucho más información. Y la información que concluye es esta. De tal manera que en el ejemplo,
f está definido de la siguiente forma. F está definido como la raíz cuadrada de 1 más la derivada de x al cuadrado. ¿Va? Y esto es diferente. En principio que solamente depende, ¿no? Entonces que pueden poner acá. El f solamente está dependiendo de x para empezar. Solo depende de x. El f es diferente de esta forma. Alfa por x punto 2 más b. O sea, no tiene esa forma lineal. Por lo que se concluye que el x que sale de la ecuación de Euler tiene que tener esta forma. Y es lo que se espera, ¿no? Lo que se espera es lo que les estaba comentando por acá. Porque si estamos tratando de conseguir la mínima distancia, o sea, la mínima longitud que une los dos puntos A y B, entonces esa función necesariamente tiene que tener una forma recta, ¿no? Es decir, la gráfica de una función lineal. Y es lo que estamos concluyendo. El x tiene que tener esta forma. ¿De acuerdo? Entonces, y lo único que falta es hallar A y B para los cuales x en t sub 0 sea x sub 0 y x en t sub 1 igual a x. Entonces, eso es más que, el caso 1 es más que esto. El caso 1 es más que esto. En el caso 1 podemos directamente de acá decir este no. Como decía esto, es lo que resume el caso 1. Caso 1, que estamos llamando en este momento el caso 1, en el cual f solo depende exclusivamente de x. Podemos poner otro caso en el cual ya sí podemos decir que a lo único que llegamos es a esto. Mirar ahí un caso 2. Caso 2 en el que f depende solo de t y de x punto. Es decir, f no depende de x. De ahí sí, lo único que podemos concluir es que la derivada de f con respecto a x punto es una constante, no hay más. Estamos considerando f solamente está dependiendo de t y está dependiendo de x punto de manera explícita. Noten que cuando acá estamos diciendo de manera explícita porque ya sabemos que el x está dependiendo de t.
caso 3, en el cual es algo que no ayuda, o sea, generalmente no tiene solución a este tipo de problema, que es si f solo depende, f no depende, f no depende de x punto. Si f no depende de x punto, entonces se obtiene que la derivada de f con respecto a x punto tiene que dar omega 0. La ecuación de Euler quedaría de la siguiente manera. Tengo acá la derivada de f con respecto a x punto igual a la derivada ordinaria respecto de la derivada de f con respecto a x punto. Pero reemplazando tendríamos esto. Y de ello se concluye esto. Que la ecuación de Euler se reduce a esta ecuación. Pero el que no aparezca la derivada, de x, ¿qué va a implicar? Implica que si no tengo la derivada, si no aparece la derivada de x en ecuación integrante, ¿F solo depende de t? ¿perdón? ¿F solo depende de t? No, ahí estamos asumiendo que el f depende de x y de t. Puede aparecer la variable x y la variable t. La única variable que no va a aparecer es la derivada de x. Es la misma definición de ecuación diferencial. La ecuación de Euler es una ecuación diferencial. Que no aparezca la derivada de x, ¿qué quiere decir? Si no aparece la derivada de x, se cae lo que es la definición de una ecuación diferencial. No sería ecuación diferencial, no tengo ecuación diferencial. No tiene sentido, no aparece la derivada de x, entonces no hay ecuación diferencial. Es una propia definición de ecuación diferencial, que tiene que tener al menos una derivada de la función incógnita. En ese caso no tendríamos ecuación diferencial. Ese es el detalle. O sea, ¿cuál es la importancia de que tenga una ecuación diferencial? Porque cuando resuelva la ecuación diferencial va a aparecer unas constantes al integrar, ¿no? Que se llama constante de integración. Cuando se resuelve la ecuación diferencial, aparecen unas constantes. ¿Y para qué me van a servir esas constantes? Las constantes vienen a ser la presencia de constantes, es lo que con ello voy a tener la solución general, ¿no?, de la ecuación diferencial. Pero luego, ¿qué tendría que hacer? Encontrar el valor de esas constantes. Para ello tendría que... pero ¿cómo encuentro esas constantes? Esas constantes
encuentro con la información que me está dando ahí, ¿no? Que x evaluado en t sub 0 sea x sub 0 y x en t1 igual a x1. O sea, en realidad necesito de una ecuación diferencial para que aparezcan unas constantes que me permitan calibrar, ¿no? De tal manera que encaje en las condiciones, en las restricciones que me están dando, ¿no? Es decir, resuelve optimizar este integral sujeto a esta condición, ¿no? Entonces la restricción, la presencia de esas constantes me va a permitir que pueda calibrar, ¿no? De tal manera que vea si es posible que la solución encaje en esa restricción. Pero si no tengo ecuación diferencial, ese es el problema. Entonces, si no tengo ecuación diferencial, lo único que tendría es una ecuación algebraica. ¿Vale? Y puede ser de que haya, ¿no? Hay alguna solución. En esa solución algebraica encuentre que justamente se adapta a esa restricción, pero por lo general eso no ocurre. Por lo general no es posible que la solución de la ecuación algebraica se adapte a esas restricciones. Eso es lo que... Esto complica que una ecuación de este tipo o una función integrando de este tipo tenga una solución para el problema de funcionalización. Aquí tenemos esto es lo que es una ecuación, solo es una ecuación algebraica. Ecuación algebraica, no hay ecuación diferencial que permita satisfacer esta restricción. Una ecuación diferencial que permita hallar un x, que depende de t, que satisfaga esas condiciones, x en t sub 0, x sub 0 y x en t sub 1, x1. Las desventajas que se tienen cuando no hay una ecuación. Ahí, por ejemplo, en el texto de Lomelí por ejemplo, ahí describe el problema que teníamos, habíamos puesto en pizarra, ¿no? En el caso, estaban presentando un caso 1. Entonces, obviamente no lo está considerando ahí en el texto, en esta parte, ¿no? Ahí en esa parte que está describiendo, no lo está enfocando como un caso especial. Simplemente dice, a ver, tengo un problema, le aplico la ecuación de Euler y me quedo con este tipo, ¿no? Si la derivada de esta expresión me da 0, entonces tiene que ser una constante. Tengo esa ecuación, porque nosotros nos quedamos, ¿no? Que toda la derivada me da, toda la derivada de f con respecto a x punto me da una constante. Lo resuelve de esa manera. Insisto, acá no está aplicando el caso especial. Lo resuelve de esa manera y tiene que la derivada de x al cuadrado me da un a al cuadrado. Ese a al cuadrado, toda esa expresión lo ha dado, toda esa expresión que tiene ahí k cuadrado sobre 1 menos k cuadrado, lo está colocando como una constante al cuadrado. O sea, se está buscando alguna alternativa que le permita resolver esa expresión que tiene. Pero finalmente sigue haciendo sus cuentas, y
al final llega a lo que nosotros hemos llegado de una manera inmediata explorando esto. Exploramos esto, llegamos de manera inmediata que el X tiene que tener esta forma. Bueno, entonces, ¿cuál es el mensaje, no? Entre uno y otro? El mensaje es de que estos casos especiales, si uno identifica la característica que tiene el f, la función f me va a permitir hallar de una manera abreviada la solución de la ecuación diferencial. Bueno, ahí obviamente está colocando su resultado, no está haciendo todas sus cuentas que ha hecho. En cambio nosotros, y puntuales, miramos las características y concluimos. No hubo una necesidad de hacer todo eso. No siempre va a ser posible aplicar alguno de estos casos que estamos describiendo. No siempre va a ser eso posible. Por ejemplo, podemos tomar cualquiera de estos ejemplos pequeños, ¿no? Para ir probando cómo se aplica esta teoría que hemos presentado hasta el momento. Hay mucho más todavía. Cualquiera de estos ejercicios podemos tomar. Por ejemplo, si tomamos el ejercicio B, vamos a ver un ejemplo. Cuando pueda optimizar, deja abierta la posibilidad que aquí todavía no estamos evaluando si se resuelve el problema para máximo o para mínimo. Todavía estamos solamente aplicando la condición necesaria, o sea, hallando posibles soluciones del problema. No estamos garantizando que resuelve el problema. Entonces, le había puesto el ejercicio B, por ejemplo, de 0 a 10 de menos 2x por x punto, 2x por x punto más x punto al cuadrado, diferencial de t con x en 0 igual a 10 y x en 10 igual a 100. Nosotros observamos que aquí no hay ninguno de los casos que hemos presentado, ¿no? Porque esta función está, el único que no está apareciendo explícitamente es el t. Eso no me ayuda de mucho. No me ayuda de mucho en la ecuación de Euler. Habría que aplicar la ecuación de Euler tal como está desde su inicio. Primero voy a identificar que f es menos todo esto. La derivada de f con respecto a x va a ser menos 2x punto. Y
derivada de f con respecto a x punto va a ser menos 2x menos 2 veces x punto. La derivada menos 2 veces la derivada de x. Entonces la ecuación de Euler tenemos de esta manera. La derivada de f con respecto a x punto viene a ser menos 2 veces x punto igual a la derivada con respecto a t, tenemos derivada ordinaria, de la derivada de f con respecto a x punto, que es menos 2 veces x menos 2 veces x punto. Ahí se puede ver que podemos factorizar el menos 2, de manera que tenemos x punto va a ser igual a la derivada con respecto a t de x más x. Estamos, toda la ecuación tiene como factor común el menos 2. Aquí tenemos la derivada de x es igual a la derivada de x más la segunda derivada de x. Y eso hace que la ecuación sea bastante simple, ¿no? La segunda derivada de x es igual a 0, entonces simple integración directa, vamos a tener que el x tiene esa forma. No siempre va a ser eso, ¿no? Coincidencia, el ejercicio al azar salió como los casos que hemos visto antes, pero esto sale por otro camino, ¿no? Sale de forma natural así. Bueno, lo único que nos queda, como que este es un problema donde toda la información está dada, de que es construir las ecuaciones algebraicas que me va a permitir encontrar el valor de esas constantes. Por ejemplo, en este caso sería cuando el t vale 0, tenemos b, x en 0 es igual a por 0 más b, ¿no? Y esto debe ser, según la indicación, es 10. Esto implica que b tiene que ser 10, y también tengo como dato que x evaluado en 10 es igual, a ver, acá sería simplemente como el b vale 10, tenemos 10 veces a, 10 veces a más b que vale 10, todo esto debe ser 100. Desde acá se tiene que 10, 99. No es igual a 9. Entonces la posible solución a este problema queda definido como x asterisco. X asterisco es una notación para referirse al óptimo. Queda definido como 9t más 10.